Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Queridos hermanos, bendigo el nombre del Señor por estar delante de su presencia y delante de ustedes, mis hermanos, que escuchan su programa, La Voz del Evangelio Eterno, como el Señor le dijo a Juan en Apocalipsis 14:7. Y vi un ángel volar sobre el cielo, que traía el Evangelio Eterno para predicarlo a todos los moradores del mundo. Y pues ahora ya en este tiempo estamos aquí en lo último de las profecías, lo último que Dios dijo que antes de su venida iban a pasar las cosas que miramos a nuestro alrededor, guerras, rumores de guerras, enfermedades, de toda clase de necesidades en el mundo. Entonces aquí estamos nosotros y la señal más grande de este último tiempo es Israel. Israel fue establecido por Dios y desde que Dios lo formó, lo estableció, Israel sigue estando en pie. Después de que fueron al esparcimiento en el año 70 por cerca de 2000 años, Israel regresó a su tierra y ahora nos gozamos con Israel porque Israel sigue vivo. Han desaparecido imperios tras imperios mundiales que han habido. En la historia nos da razón de los imperios que han habido y todos han desaparecido. El único que sigue en pie es Israel. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. En el libro de Jeremías, capítulo 31, nos dice la historia de que primero dejarán de ser las leyes que rigen el universo antes de que Israel deje de ser nación. Y por eso es de que nos gozamos nosotros al saber que todos los acontecimientos que han pasado y que están pasando, aún lo que dijo Daniel acerca de las últimas profecías que estamos mirando a nuestro alrededor, que la ciencia se aumentó. Bendito sea el Señor. Entonces aquí estamos dándole gracias a Dios por este día, por este evangelio maravilloso en donde Dios tiene cuidado de sus hijos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así de que hay que seguir confiando en Dios, confiando en el Señor, que Él ha prometido estar con sus hijos. Y pues damos gracias a Dios por este día y por mis hermanos que han estado comunicándose por medio de este programa. Me da mucho gusto que hay quienes escuchan la palabra del Señor por medio de los medios de comunicación. De eso se trata. Se trata de usarlos sabiamente y no dejar que el enemigo nos gane y estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Así de que en este día damos gracias a Dios por todo y pues el mensaje sigue siendo el mismo. Dios sigue hablando con el hombre. Dios sigue tratando con el ser humano. Dios sigue amándonos de tal manera, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues la palabra del Señor no es de particular interpretación. En todo encontramos misterios, encontramos preciosos misterios revelados. Y hay misterios pues que no están revelados y es donde necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda de los maestros y vasos que Dios ha usado para que nosotros podamos tener el conocimiento que necesitamos. Y en este día pues vamos a entrar en la palabra del Señor. Voy a leer lo último que el Señor escribió después de el sermón de la montaña, el sermón del monte. Encontramos la historia en los evangelios, o sea, el evangelio es uno, 4 fueron los que hablaron del evangelio, o sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo, nacimiento,
su vida personal y todo lo que vivió el Señor hasta su muerte. Y después de la resurrección encontramos, ¿verdad?, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después levantó el Señor a un gigante en la gracia, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, quien escribió parte del Nuevo Testamento, que por cierto, ¿verdad?, lo menciono, el Nuevo Testamento, acuérdense, es el mismo Antiguo Testamento, es la revelación de Jesucristo, es la revelación de lo que estaba dicho por los profetas en el Antiguo Testamento y se cumplió allá con los apóstoles. Y después ellos fueron los que llevaron las buenas nuevas, mi hermano, y quedaron escritos aquí sus libros como el canón sagrado. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero leer aquí en el libro de Mateo, al final del Sermón del Monte, el Señor dijo estas palabras. Que por cierto, el Sermón del Monte, acuérdense, el Señor vació el corazón a sus discípulos. Vació el corazón el Señor con tanta sabiduría que está aquí, que si pudiéramos leer versículo por versículo de Mateo capítulo 5, 6 y el capítulo 7, creo que no nos bastaría un año para poder hablar y hablar y hablar como una fuente de agua viva el mensaje de la gracia. Y aquí al final el Señor dijo estas palabras, unas palabras de prevención, ¿verdad? Porque la palabra del Señor siempre nos avisa, así como estoy diciendo ahorita, Dios sigue tratando con el hombre, Dios no nos deja así a lo tonto, a lo cualquiera, no, Dios siempre nos da la salida. A veces hay muchas cosas que no las entendemos, los problemas y necesidades que nos vienen a nuestra vida, pero lo más importante no es entender por qué pasa esto y por qué pasa el otro. Lo más importante es confiar, creer que Dios está con nosotros y a su tiempo Él nos da revelación. Y si aún no nos diera revelación, tenemos que seguir confiando, así como confía aquel niño pequeño con su padre, así quiere que el Señor también nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Y por eso le damos gracias al Señor, porque en medio de la prueba Él es glorificado. La prueba es importante, mi hermano. La prueba es necesaria. ¿Por qué es necesaria la prueba? Porque cada uno de nosotros venimos a conocer a nuestro Creador. Y para conocer a nuestro Creador es importante que pasemos por muchas tribulaciones. ¿Para qué? Para que nuestra confianza esté en el Señor. El Señor desea que nosotros confiemos en Él. Qué duro es cuando nuestros hijos no confían en uno. Es algo muy duro, muy pesado, que no le deseamos a nadie. Bendito sea el Señor. En este día es mi oración y mi deseo. Me despido con la bendición del número 624 que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su protección y ponga en tu vida paz. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Y si lo creemos podemos decir amén. Dios te bendiga.